Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, en donde quiera que se encuentre cada una de las personas que nos están viendo a nivel global. Como saben, nosotros nos encontramos en distintos puntos cardinales. Bienvenidos a un capítulo más de Coaching de Mujeres. Bienvenida Moni, Mari, desde Argentina y Guatemala respectivamente. Y el día de hoy tengo a bien presentarles a una quiteña, una coterránea mía que nos ubicó por redes, llamada obviamente, me imagino, la atención, ya nos contarás, Rosa, más tarde. Sí, es que, ¿qué es lo que te llamó de la atención de nuestro programa? Y quería exponer un tema que creo que a todos nos acogen de cierta manera por diversas causas. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, acerca del dolor crónico. Rosa es, dentro de una pequeña presentación, es mentora en autoliderazgo y conciencia corporal con 25 años de experiencia. La trayectoria de ella combina proyectos de desarrollo personal y conciencia corporal. Tiene una maestría en marketing y gestión comercial, estudios especializados en neurociencias y biomecánica. Luego nos explicas cómo funciona eso. Ofrece un enfoque único respaldado por formación científica y experiencia vivencial. Como profesional, superó personalmente dolores crónicos musculares y evitó una cirugía de cadera. Profundamente comprende el camino hacia la sanación integral y su transformación le hizo evitar intervenciones quirúrgicas innecesarias y crear un método integral de autoliderazgo para sanar, como ya mencionamos, de manera integral. Es madre, esposa y amante de la naturaleza y entiende por esa razón el valor del equilibrio de todas las dimensiones de la vida. Como hemos dicho otras veces, el ser humano es un ser holístico, es un sistema, no es cosas por separadas. Ayuda actualmente a profesionales de alto rendimiento a liberarse del dolor crónico y el estrés. Bienvenida Rosa, bienvenida Moni, bienvenida Mari. Hola chicas, para mí un verdadero placer estar aquí. Bienvenidas a todas. Chévere. Una pregunta, Rosa. ¿Cómo decidiste, o para entrar justo en lo que nos cuentas, qué es lo que te llevó a estudiar todas estas cosas que nos has contado aquí? Con base en tu experiencia personal, ¿nos puedes contar un poquito qué es lo que te llevó a estudiar esto y a formarte? Y obviamente desde ahí se debe derivar cómo superaste el tema propio de la cirugía y la evitaste a través de otras alternativas. Claro que sí. Mira, yo en el 2011 entré en el mundo del crecimiento personal, trabajé en el mundo corporativo en el sector petrolero y decidí renunciar a una empresa realmente espectacular, una de las mejores empresas, se puede decir, a nivel mundial enfocada en todo lo que es petróleo. Y decidí lanzarme al ruedo y me fui a vivir un año a Europa. En ese lapso, en ese cambio, hubo muchas creencias en la empresa. La gente me preguntaba, ¿por qué dejas una empresa así? Es ilógico dejar una empresa así para, para aventurarte al mundo. Entonces yo siempre decía, pero el mundo también es afuera y la gente afuera de esta empresa también está viviendo y haciendo cosas diferentes. Bueno, me fui a Europa y ahí es cuando comencé en el estudio del comportamiento humano, ligado a todo lo que es marketing, porque en el marketing tú estudias lo que es la psique del consumidor y ligado allá a la parte emocional, entré en el mundo de la bioneuroprogramación, de cómo nosotros a través de nuestras propias vivencias vamos interpretando la realidad. Ahí comencé en este mundo del crecimiento personal, pero no fue sino muchos años después, hace unos 5 años, en que tuve una lesión muy severa de cadera, muy severa, porque mi fémur rotó en el acetábulo. Es decir, cae así el fémur, había rotado. Yo he hecho deporte toda mi vida, desde los 7 años, básquetbol, salto alto, y ahora en la adultez, después de los 20 años, me dediqué a hacer todo lo que es triatlón, he subido montañas, he tenido muchas lesiones, en verdad. Pero ahí es cuando vas comprendiendo que si tú en la niñez ya tuviste lesiones de tobillos y no fueron bien curados, sobre todo porque vas perdiendo, vas, mejor dicho, empezando desde la niñez a tener compensaciones en tu cuerpo y tu cuerpo va perdiendo el estado neutro, se puede decir, con el que nosotros debemos mantener a lo largo del tiempo para evitar lesiones. Es ahí cuando dije, bueno, y ahora, si he estudiado tanto sobre la mente-cuerpo, ahora cómo lo aplico a mí. Y claro, el médico me decía que tengo que someterme a una cirugía de cadera y limarme las caderas para que caigan bien en los acetábulos, porque también estaba afectada la otra, porque un lado jala al otro, ¿no? Porque todo es una unidad perfecta. Entonces yo decía, bueno, no me hace sentido. Entonces, ¿qué hago yo para revertir lo que hice mal y volver a colocar mis fémur en el sitio? Entonces ahí, aparte de los temas emocionales por los que estaba pasando en ese entonces, bueno, ya tenía mi hija, tuve mi hija a los 42 años, bueno, ahí es un cambio súper grande, aun cuando yo decía, ya estoy centrada, ya he hecho en mi vida todo lo que he querido. Claro, la maternidad sí es fuerte cuando quieres ser una mamá realmente presente, pero luego viene el engrama anterior, ¿no? ¿Cómo hago todo lo que hacía antes?
cuando también quieres estar presente. Entonces, porque me sentía culpable cada vez que salía de casa a hacer algo, decía, tengo que regresar a casa. Y cuando estaba en casa quería hacer lo otro, entonces no sintonizaba. Bueno, ahí ya con todo este diagnóstico y demás, comencé a hacer, yo tenía un pensamiento repetitivo y era, lo básico. Ustedes sí han escuchado el back to basics o regresa a lo básico. Claro, entonces en ese momento dices, pero si estaba viviendo en lo básico, ¿por qué tengo que regresar a las bases? Y claro, pero te das cuenta de que no es así, porque te ves bien y dices, no, no, en verdad no estás en las bases, porque estás constantemente pensando en qué más vas a hacer, qué más quieres lograr y no estás viviendo el momento presente. Entonces entré al mundo del yoga. Yo yoga practiqué hace más de 25 años y me parecía la cosa más aburrida del mundo, estar en un metro cuadrado moviéndote, mientras era acostumbrada a la adrenalina, a andar a velocidades intensas en la bici y demás. Pero claro, fue precisamente en un metro cuadrado donde comienza tu cuerpo a liberarse haciendo lo que hay que hacer, pero sobre todo de la manera correcta, porque entré a pilates, entré a yoga. Entonces, bueno, con todos los estudios también que previos que había, que al hacer deporte siempre te dicen, al hacer mucha bicicleta, tu cuerpo está constantemente en flexión y tu cadera comienza a contraerse si posteriormente tú no estiras apropiadamente para liberar todos estos músculos. Pero bueno, abusas de la juventud y luego te das cuenta de que hay un momento en la vida, sobre todo que yo fui madre a los 42, es casi, no sé si estás en la en la pos o en la menopausia, hay unos cambios hormonales muy fuertes. Y ahí es cuando decidí dedicarme ya a estudiar biomecánica. Y biomecánica es el estudio de las contrafuerzas que trabajan en nuestro cuerpo. Es el estudio del movimiento del cuerpo. Y es realmente fascinante lo perfectos que somos. Cómo nosotros tenemos 106 músculos, 106 huesos y más de 650 músculos. Date cuenta, estos 600 músculos, más de 650 músculos es los que mueven el esqueleto. Pero si el músculo no está apropiadamente en su propia flexión y extensión, trabajando apropiadamente, comienza a jalar el hueso y por eso es mi fémur roto, porque he tenido una serie de adherencias en la parte del abductor y adherencias en el glúteo medio y adherencias en el isquiotibial. Todo eso hace que la carne, se puede decir para que me entiendan, o el músculo se contraiga y mueva el hueso. Pero ahora, ¿cómo lo liberas de manera natural? Es con ejercicios súper focalizados y solamente tú cuando ya conectas con tus sensaciones corporales es que dices, esto sí me sirve, este ejercicio no porque me siento peor. Y de la cantidad de ejercicios que hay vas escogiendo y dices, este sí, este no. O sea, hablando de los músculos, ¿cómo llegar bueno, a comprender la corporalidad? Obviamente que como coaches dicen que tú te expresas a través de tus emociones, de tu cuerpo y de tu lenguaje. ¿Cómo ir a esa parte ya médica, se puede decir, en donde te das cuenta de qué es lo que está mal y cómo lo solucionaste? O sea, en qué consistían esos ejercicios y cómo lo conectaste con el coaching o cómo le diste esa Lo interpretación. vinculé. Yo manejo mucho lo que es la conciencia de unidad. Y la conciencia de unidad es una filosofía en la que dice que todo está interconectado, nada es aislado. Es como el COVID. Si se propagó un virus es porque estamos conectados. Sí, no hay otra explicación. A ver, ¿cómo lo conecté conmigo? Porque hay dos sentidos de los que no se habla o nuestro tipo de educación no nos ha permitido comprenderlo, que es el sentido de la propiocepción y la interocepción. Así como tenemos los sentidos de la vista, el oído, el olfato y demás, estos dos sentidos son los que nos permiten, el uno, la propiocepción, determinar cómo son los movimientos de nuestro cuerpo. Es por ello que yo sabía que algo pasaba en mi cuerpo, porque cada vez que me bajaba de la bici, ya hago bici más de 25 años, decía, algo pasa, le pasa a la pierna. Y mi esposo justamente en una salida a rodar me dijo, algo le pasa a tu pierna izquierda, la estás metiendo. O sea, la rodilla le meto. Y le dije, oye, no me doy cuenta y no me duele tampoco. Me dice, pero mi esposo me decía, pero es que le mandas adentro. Le digo, no siento y ni me duele. Pero me dijo, está súper rara tu pierna porque mi esposo siempre va detrás de mí en la bici. Me dijo, eso no es normal, algo pasa. Pero bueno, pero en sí yo me bajaba de la bici y me molestaba el pie en cambio. Yo decía, oye, pero ahora que me bajo de la bici me molesta el pie. Ese es el sentido de la propiocepción. Si bien es cierto, mi esposo me dijo que el movimiento era muy pronunciado, en cambio yo cada vez que me bajaba de la bici me dolía el tobillo. El tobillo, así una molestia. Entonces, eso te permite darte cuenta de que algo no está funcionando apropiadamente.
Y paralelamente tienes el sentido de la interocepción, que es para reconocer qué es lo que están pasando en los estados internos de tu cuerpo. Yo en este proceso de que un médico por aquí, otro médico por acá, el fisioterapista me decía una cosa, el médico el otro otra cosa, me comenzó a dar angustia y luego me dije, oye, siento que estoy como con ansiedad. Y en un momento de revelación dije, yo si sigo de médico en médico, alguien me va a decir que tengo fibromialgia, ¿no? Porque fibromialgia es esa sensación corporal de que no sabes qué tienes, pero lo tienes. Entonces, pero nadie te dice qué. Porque yo ya comencé a sentir todo mi cuerpo apretado, o sea, era una sensación muy, muy pesada, o sea, que me fastidiaba, sin llegar a ser dolor, que no me puedo parar, porque inclusive date cuenta que con este sentido de la propiocepción, mi esposo me decía, pero tampoco cojeas. Yo le digo, oye, pero el médico dice que ya está rotado el fémur. No cojeo, es verdad. Y prácticamente si yo me veía el cuerpo, no es que tenía mucho desbalance. Hay gente que si tú le ves de frente, tiene así y rotado. Inclusive ya les está saliendo la jorobita. Si ven las caderas está así, la una y pegada a la otra con el hombro. Y yo no tenía casi eso, era imperceptible. Lo tenía así, pero muy mínimo. Hay gente que es súper marcado estos desbalances. Entonces ahí viene lo que tú dices, el sentido de estos dos sentidos que yo sentía que algo pasaba, por eso son sentidos, y ligado al tema emocional es qué estaba pasando en mi vida ese momento para que salga a relucir en ese instante. Entonces, claro, te comienzas a ver y dices, yo antes era más productiva, antes hacía muchas más cosas, ahora ya paso mucho tiempo en casa, estoy más dedicada a mi hija. Entonces comienza ese conflicto de, claro, de la hiperproductividad bueno, a bajar el ritmo, se podría decir de movimiento corporal, pero sin embargo ser madre y estar en casa es realmente algo extraordinario, pero necesitas estar bien emocionalmente para poder tener presencia plena, ¿no? Rosa, interesantísimo lo que traes. Siempre el cuerpo avisa a través del síntoma, como vos decís. ¿Cómo se llega con lo que haces vos a la causa raíz? Y te cuento esto porque sabés que hay diferentes abordajes. Yo, por ejemplo, mi abordaje es ir siempre a la causa raíz. Y ahora con todo el tema de la física cuántica, también he comenzado a ver que las áreas donde yo las tengo estupendas es porque hay un algo más que trabajé desde toda la vida. ¿Se entiende entonces? ¿Cómo se llega desde lo que vos hacés a ver esa causa raíz? ¿No? Que tiene que ver con creencias, como trajiste emociones, pero ¿cómo lo abordás? ¿Se entiende? Sí, claro que sí. Todo llegas a la raíz a través de un proceso profundo de autoindagación. Preguntas del por qué dices una cosa, el por qué dices la otra. Por eso es que todos tenemos una percepción diferente de la realidad y es una percepción chiquita. Entonces, al momento en que yo comienzo con mi propio proceso de autoindagación, algo que marca un antes y un después fue de qué me quejo en ese momento. Claro. Y claro, yo de qué me quejaba, mejor dicho, como que vendría a ser una queja, pero algo que se me marcó en mí fue que yo dejaba a mi hija a las 8 de la mañana en su escuela y a las 9 me iba a pedalear. Oye, me iba con el firme propósito de hacer 2 horas, mínimo 60 kilómetros por hora para mejorar mi cadencia y mi ritmo en la bicicleta por hora, pero me bajaba antes de la hora. ¿Y por qué me bajaba antes de la hora? Yo decía, pero ¿por qué me bajo? Tenía un pensamiento recurrente que era, qué vergüenza estar haciendo bicicleta a las 9 de la mañana, debería estar trabajando, pero es algo que yo me decía a mí misma. Entonces ahí viene el tema de, ¿y por qué? Y luego me iba a la casa, pero me fui a vivir también fuera de Quito, de la ciudad, y claro, al llegar allá, luego yo tenía que salir a Quito a través de recoger a mi hija. Entonces era un cóctel de cosas que no hacía ni lo uno ni lo otro, pero era Claro, el merecimiento, ¿por qué no puedo estar tranquila en casa? Una conversación abierta y directa con mi esposo de decirle, mira, me está pasando esto, y tengo vergüenza de no estar trabajando bajo relación de dependencia como muchos años. Claro, romper estos esquemas es complejo. claro, esto es lo que nos pasa a todas las mujeres que elegimos en la vida, la familia y también la profesión. Entramos, por todo lo que trae para las mujeres que nos escuchan, en conflicto de roles, ¿no? Estás en el trabajo que a mí me pasó y me llama,
del colegio que mi hija tiene fiebre y tenía una reunión y entras en que obviamente uno con los No. recursos que tiene, lo Ujú. puede ir sorteando, pero está eso, la culpa, la obligación, el que hago, la duda, la incertidumbre. Entonces, más allá que es divino ser mujer, que los hombres entiendan que tenemos varios conflictos de roles. Y otra pregunta, Rosa, que te quiero hacer, que algo explicaste, pero me gustaría indagar más en esto de la biomecánica y la conciencia de unidad. Ok. ¿Podés, para que las mujeres puedan entender un poquito más? Ok, la Gracias. biomecánica es el estudio del movimiento del cuerpo. ¿Por qué? Porque como todo, la Sí, conciencia de unidad, somos una unidad perfecta. Y dependiendo de las creencias de cada quien, si creen en Dios, Dios crea sus criaturas de manera perfecta. Para eso te da de extremidades, órganos, músculos y sobre todo en el estudio de la biomecánica tú entras al estudio de la fascia. La fascia es el tejido cognitivo que es el que conecta a todo el cuerpo, ¿ya? Entonces, cuando la fascia se endurece o se golpea o las adherencias que se crean alrededor son las que comenzamos a tener ahí los problemas de postura y balance corporal. Ese es el estudio del movimiento del cuerpo, eso es la biomecánica. Entonces ahí te das cuenta de por qué mi fémur rotó, porque estaba, se podría decir, sucia mi pierna, llena de adherencias, de golpes, de caídas que he tenido en la bici, de las caídas sentadas. Al momento en que tú te caes, por más que hagas claro, ya te pasa el síntoma, pero si no limpiaste bien a través de masajes y a través de movimiento consciente, eso se va haciendo costras, que son las adherencias. Y, y las, eso se hace con la biomecánica. y la biomecánica no, eso es el estudio del cuerpo en sí. Ah, Ahora, ok. ¿Y qué pues, movimiento para, a ver, dame un ejemplo, por ejemplo, en el más yoga. allá de tu rodilla, sí? Ok, en el yoga, los movimientos que existen en el yoga son movimientos enfocados en las contrafuerzas. Por eso es que pones un Ah, pie en una dirección, el otro en la otra dirección y la cabeza en otra dirección. ¿Por qué? Porque comienzas ahí a hacer ejercicios de contrafuerzas. Cuando yo descubrí estos movimientos, dije, ahí siento que mi cuerpo se libera. Yo había tenido ya previamente muchas terapias de fisioterapia, pero son ejercicios muy limitados, ¿ya? Que son excelentes, pero te das cuenta de que falta más. Entonces ahí cuando me metí al yoga y entendí que en la posición que tu cuerpo está, porque en mi caso, me faltaba mucha extensión de columna. La extensión de columna es cuando te vas para atrás. Ya, me faltaba muchísimo porque por muchos años he estado en flexión, sobre todo para personas que hacemos bicicleta en mi caso o pasas en la oficina mucho tiempo sentado, estás en flexión, necesitas hacer con extensión de cadera, de claro. todo. Esto es Entonces, lo mismo cuando vas al gimnasio y haces mucha pesa. También después te queda rígido, tenés que hacer ya, estiramiento, ya, sería pero eso. ¿cuál es el Fuerza. problema? Acabas de decir algo súper importante. Yo antes de la lesión es cuando mejor tonificada estaba, cuando mejor figura tenía, se podría decir, pero Claro. rígida. Y seguía yendo al gimnasio y me seguían metiendo más peso, más peso. Y cada vez que me metían más peso, yo decía, algo le pasa a la pierna. Pero claro, pero estaba en desbalance. Por eso es que hay muchos fisicoculturistas, por ejemplo, que tienen muchos dolores de espalda, muchos dolores de cuello, aun cuando tengan un cuerpo realmente tonificado, así todo definido. ¿Pero por qué? Porque les hace falta flexión y extensión y movilidad. Entonces, es ahí donde ellos meten mucho peso, su masa muscular es perfecta, pero la movilidad y flexibilidad del músculo no la tienen. Por Esto eso es para que las mujeres vayamos viendo, ¿no? Si haces una actividad, hace la contrafuerza, digamos, estirate, flexioná. para mí el orden es movilidad, flexibilidad. Un cuerpo muy bien movilizado y flexibilizado, métele peso, pero tienes que verte si estás alineada. No al revés. Por ejemplo, ahora que las redes sociales que son magníficas, hay mucha información y hay mucha gente que está en el mundo del fitness y te dicen la masa muscular, menopausia, masa muscular, mete peso, no corras, pero levanta peso. Pero ¿qué pasa si en la menopausia llegas con el cuerpo desalineado, con el cuerpo Ah, inflamado y le metes peso? Te vas a lesionar.
hay que desinflamar el cuerpo, desinflamar la mente y movilizar la mente y el cuerpo. O sea, Gracias, Mariela. A mí, Rosa, me llega con todo lo que tú estás trayendo, me resuenan las palabras meterle, ¿no? Meterle al cuerpo. ¿Cuánto peso le ponemos y que no nos escuchamos, ¿no? Esto que ahora tú has desarrollado y nosotras también de escuchar a los demás. A veces le metemos tantas cosas al cuerpo en todo sentido y no estamos escuchándonos a nosotras mismas, que nos está hablando de las mismas mil maneras. Porque hasta cuando tu esposo te lo traía, tú casi que lo seguías negando, ¿no? Como que no me duele, ¿no? Y seguimos, y seguimos. Entonces, ¿qué hay a veces ahí? ¿Qué estamos canalizando, por decir, ¿no? En el exceso de algo que hacemos, ¿no? Sea el ejercicio, por ejemplo, en exceso, que vemos que no está tan bueno, que está bueno tener movilidad, pero tampoco así, ¿no? Correr, digo, cada uno con su vida lo que quiere, pero las 200.000 maratones, ahora se sabe que los 3 ejercicios son importantes, ¿no? De flexibilidad, peso y cardiológicos. Entonces, ¿cómo equilibrar esto? No sé si decir a tiempo, siempre creo que estamos a tiempo, pero esto de excedernos a veces con nosotros mismos y no parar, no frenar en el momento presente, que ahora tú sí estás, por eso te diste cuenta, ¿no? Y nos excedemos y a veces pasan años hasta que ya no podés más, ¿no? Y realmente hay que parar. Te obligan a parar, o sea, El porque ya no tienes cuerpo te opción. pide parar, ya, ¿no? Entonces, es como una llamada de atención, digo, para todos, ¿no? De respetarnos cuando a veces no dormimos bien o estamos cansados, escucharnos un poco más a nosotros, ¿no? ¿Qué te está pidiendo tu cuerpo, ¿no? Y no querer estar súper tonificada, no seguir tanto las redes, porque como tú dices, cada persona es un mundo, ¿no? Esto que a ti te ha llevado a aprender, digamos, por ahí por las fuerzas, ¿no? De estar en este momento, de sentir más, ¿no? Tu propio cuerpo, y seguramente que ahorita estás pudiendo ayudar a otras personas en base a tu experiencia y a tu estudio. Exactamente. Y yo tengo un método que se llama resurgir. Y resurgir es volver a vivir de manera consciente, ya no en el piloto automático, es conectar con tus sensaciones corporales. Tú acabas de decir algo muy bonito, es el conectar con lo que sientes. Inclusive cuando tú ya aprendes la biomecánica, cuando aprendes bueno, mejor dicho, cuando ya has recibido la cantidad de ejercicios que te dicen que hay que hacer, yo identificaba que ciertos ejercicios me sentía cada vez peor. Entonces decía, no, no me siento bien con este ejercicio, no me des esto, dame otra cosa, pero la fisioterapista te da también sus esquemas, ¿no? Entonces, cuando descubrí estos ejercicios del yoga y ciertos ejercicios también de fisioterapia, tú dices, esto sí me sirve. Entonces, escuchas a tu cuerpo que al hacer cierto ejercicio está trabajando en unos puntos que no sabían que existían, ¿no? Que estaban dormidos. Y conectas otra vez, con estos famosos sentidos que los tenemos dormidos, o mejor dicho, los desconocemos. La propiocepción y la interocepción. Oye, cada vez que hacía estos ejercicios sentía que mi pierna se liberaba. Claro, no es solo la pierna, luego ya se libera la cadera, luego se va liberando la parte de la cintura escapular, luego cuando ya aprendes cómo funciona el cuerpo, hay un músculo elonguísimo que te conecta la cabeza con el sacro, y son capas sobre capas. Y yo ya tenía, creo que dormida todas las capas, porque ya ni siquiera sentía. Entonces, Claro. cuando se van liberando y comienzas a sentir ya que el músculo está trabajando, que estás más flexible, que ya bajas más la cadera con el ángulo correcto de la espalda. Claro. Entonces, ahí es lo que tú mencionas, Mariela, el conectar. ¿Qué estoy sintiendo ahorita? No es cuestión que te digan la disciplina, la perseverancia, que aunque no quieras, levántate mañana. Eso no es así. Pero ¿qué pasa si en efecto necesitas descansar 2, 3 días? Porque tu Sí, cuerpo te dice, estoy colapsado. Pero claro, sí, ahí porque viene el ego. Pero hay gente que maneja ese tipo de temas, ¿no? Que no dejes que te gane la mente, dale, esfuérzate, disciplina. Entonces, no, o sea, uno debe desarrollar la sabiduría para saber qué es lo que Claro, necesita. eso dicen, perdón, Mariela, para no perderme en esto que trae, los orientales, que a nosotros nos cuesta mucho. Menos es más, ¿no? A Ujú. veces menos es más. claro.
No, Ajá. porque Sí. agotada, ¿qué podés hacer en la vida? No va a haber calidad, perdón, Mariela, pero me No, pareció pero sí, es esto de la funcional. exigencia, ¿no? De exigirte. Y el tema de la fascia, literal, es fascinante, ¿no? Saber cómo se imprimen las emociones en nuestra fascia. Hay una serie de ejercicios, hay muchísimos, ¿no? Que, que, que crees que no te hacen nada porque vivimos, ese es mi punto de vista, ¿no? Como que hay que correr todo el día, ¿no? Y cuando te pones a hacer ejercicios que tienen que ver con la fascia para liberarla, porque justamente somos un todo y estamos conectados, ¿no? Nuestra historia, nuestras emociones, empiezas a liberar eso, cómo tu cuerpo recobra esa movilidad como traías, eso es alucinante. A mí me gusta mucho hacer ejercicios para liberar la fascia en distintos talleres y demás. Mira, Mariela, tú dices algo súper importante. Cuando yo aprendí todo lo que es biomecánica y los ejercicios de yoga, mi instructor nos decía, van a tener ganas de llorar, les van a salir memorias. Claro, uno dice, mientras no sale, no sabes. Y fue curioso porque cuando comencé a hacer los ejercicios conscientemente, yo hice hace muchos años el Camino de Santiago. 3 días antes de Sí. llegar a Santiago me dolía el pie horriblemente, pero me dolía tan feo que yo dije no voy a terminar el camino, no, para no alargarles el cuento. El último día que llegué a Santiago el pie ya no me dolió. Sin Mm. embargo, 15 años después, al momento de remover esto, vino el dolor en el mismo sitio que tuve cuando hice el camino y me vino a la mente el momento en la tarde en la que yo me fregaba y le decía a un español, le decía, yo ya no voy a seguir mañana porque no tolero el dolor. Y él me decía que no debo de... Inclusive la cara del español, que lo vi creo que 5 minutos, vino a mi mente, pero era el momento de mayor dolor. Y yo me había Mm. olvidado de ese episodio, pero volví a sentir el mismo dolor porque se despegó esta parte de la tibia donde se ha quedado aún el problema de las fascias, ¿no? El pegado, rotado, Sí. impresionante. Ya. Y Pues, bueno, una, una pregunta antes, justo, perdón, Mari, que se me ocurre justo no, ahorita que no, hablan de la fascia y todo eso, yo, para mí esto es súper novedoso porque no había escuchado. Más bien, tal vez lo he sentido porque yo tengo dolores de espalda y yo no, hace muchos años yo nunca tuve migrañas, las migrañas se comenzaron a presentar después. Y ahorita justo tú dices de un músculo que va desde aquí hasta abajo y de ahí dicen que si es que te duele la espalda es porque estás cargando mucho que tienes que soltar. Entonces, volviendo al tema de que nos contabas de esto, de que justo cuando comenzó el tema del fémur y de la cadera, y tú decías que había una pregunta recurrente de por qué me molesta esto, y se conectó con el tema de que te sentías culpa por estar haciendo ciclismo a las 9 de la mañana en un lugar de trabajar. Entonces ya encontraste como quien dice la raíz del problema. ¿Cómo lo fuiste conectando con ese equilibrio que dices que manejas con la biomecánica? Ujú. Para resolver ese autocuestionamiento que a veces no es que nadie te dice, sino que tú solita te estás dando duro Yo me y martillas. repercute en tu pierna y es lo que yo les he decir a algunas personas, dicen, estoy con gripe, descansa, el cuerpo te está diciendo que pares. No, 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 es que es por... No, no, yo le digo, duerme y les pasa. Entonces, ¿cómo llegaste tú a darte cuenta de que se conectaba lo de tu pierna con la sensación de culpa y a la final cómo con la biomecánica y la conexión con la emoción que sentías, cómo lo llegaste a resolver? Como para que si alguna persona siente algo parecido a lo que te pasó a ti, pueda, uno, acudir a ti, ya te vas a pedir tus redes, y otro, saber cómo resolverlo sin necesidad de intervenciones. Yo también le huyo un poco a las intervenciones porque creo que el bisturí es la última de las opciones. Pero cómo lograr eso, pero para terminar saludable, no me estoy aguantando, me aguanto hasta que inevitablemente termina hasta con bastón. Claro, mira, cuando yo te decía que es la queja o la culpa que tú tienes al momento de hacer bicicleta a 10 de la mañana, cuando volví a mí digo, tengo vergüenza de estar haciendo bici a las 10 de la mañana cuando debería ser productiva, porque durante muchísimos años he trabajado desde los 21 hasta casi los 45, de 8 a 6 de la tarde. Entonces, ese ya era mi modus operandi. Entonces, cuando rompes ese esquema, te cuesta comenzar un nuevo esquema. Y ahí viene la maternidad también, ya es, sí, vas creando una nueva identidad, pero ¿cómo dejas atrás la otra identidad? Y luego viene el tema del resurgir del ser, por eso es el ser. No necesitamos de nada externo a nosotros para reconocer que somos seres perfectos, seres humanos perfectos, y desde ahí, desde la conciencia, ponemos a poner en esta tacita o en esta cabecita, ¿qué es lo que voy a hacer? Una nueva identidad. Entonces, a todas aquellas mujeres, por ejemplo, que no trabajan, que son amas de casa, es perfecto ser así, pero siéntanse seguras de que estar en casa.
o sea, no necesitan salir a trabajar desesperadas porque hay otras que también es de ahí el esquema corporativo, ¿no? Yo, mujer poderosa, porque estoy en la oficina, trabajo, tengo hijos, pero tú no sabes en qué condiciones. Entonces, cada quien está en su rol con una determinada condición. Y en la condición en la que estemos, tenemos que volver a nosotros y decir, en la vida todo es temporal, van a venir nuevas formas de ver y entender la realidad, pero mientras estés en la situación en la que estás, tienes que estar en paz contigo mismo y con lo que estás haciendo. Entonces, uno de mis primeros pasos fue, primero, sincerarme conmigo mismo, decir que sí me da vergüenza, aceptarlo. Y la otra, siguiente paso, con tu partner, ¿no? Con tu mayor socio. Me senté con mi esposo y le dije, tenemos que hablar. Mi esposo se asustó. Le digo, me está pasando esto, pero yo me siento así, el haber dejado de trabajar en relación de dependencia y ahora, si bien es cierto, tenemos otros proyectos, pero ya no me siento así, o sea, el hecho de haber tenido antes esquemas de trabajo rigurosos, ahora tener esa flexibilidad de tiempo y espacio, aun cuando estás haciendo muchas cosas, es cuando dices, wow, es todas esas cosas que tienes que ir integrando y sincerarte con tu esposo, que es tu principal socio, ¿no? Para decir, a ver, ¿cómo vamos equilibrando esto? Y mi esposo obviamente me escuchó y aceptó todo lo que yo le decía, porque él también no sabía que yo estaba así. Y uno piensa que el otro debería saber y entender y decirme lo que yo pienso que debería decirme y no me dice, que es lo más crítico. Los diálogos internos que piensan que pensamos que los otros están escuchando. Sí, sí hemos hablado de eso, de las interpretaciones. Mari, tú tenías otra idea por ahí, por Pues lo que quisiera también agregar a lo de Rosa es que si no todas las parejas son así de funcionales, esposo, esposa. A veces alguien no tenemos, ¿no? A veces una pareja al lado o quien te escuche, pero si no es tu marido, por decirlo, un profesional, ¿no? Poder sacar eso que estás sintiendo hoy, ¿sí? Poder compartirlo con alguien, porque como vos decías, estas creencias que traemos que deberíamos estar o no, y cada uno hace lo que puede y se siente como puede, ¿no? O sea, pero definitivamente buscar como buscar ayuda, ¿sí? O una amiga, alguien vas a encontrar, ¿no? Si no tienes la suerte que tu pareja esté presente o no, o te escuche, no importa. Seguramente si buscas alguien vas a poder encontrar para sacar eso que tienes, ¿no? Y para cerrar, me gusta esto del momento presente, ¿no? De escucharse a uno y de estar en el momento presente que estamos necesitando a cada momento. Así que Sí, bueno, gracias Rosa de mi parte gracias a ustedes. y gracias por hoy. Gracias a ustedes y nos pueden buscar a través del Resurgir del Ser en Instagram o en mi página web elresurgirdelser.com, donde hablamos acerca de esto, de la conexión mente-cuerpo y de cómo tenemos la capacidad para observarnos, escucharnos y tomar nuevas decisiones y buscar ayuda, porque el tema de la salud mental y emocional es algo que debemos aprender desde la niñez y no acostumbrarnos a vivir en discrepancias con lo que hacemos y con nuestro entorno, ¿no? Sí. Una última pregunta antes de despedirnos, Rosa. ¿Te ha pasado que has podido transmitir esto a otra persona y has podido ver su transformación? Y si nos puedes contar, obviamente no con nombres, pero algún tema parecido al tuyo que haya podido ser resuelto en otra persona a través de tu gestión o tu ayuda. Claro que sí. Miren mis mentorías que me han buscado, la una por tema emocional o la otra física, sí hay cambios y transformaciones, ¿ya? Hay personas que sí han logrado liberar la cadera, pero conectando con las sensaciones corporales, cuando ya les explicas que si van a cualquier fisioterapista o ya saben una serie de ejercicios, conecten qué es lo que está pasando en su cuerpo mientras hacen una u otra tarea, para saber qué es lo que les está dañando y qué les está potenciando. Con lo que tú mencionas, Sofía, hay un caso que tuvimos que podría ser que fue nuestra primera mentoría, pero no quiso tomar la parte mental porque esta persona decía que no necesita la parte mental, solo quiero físico. Entonces le trabajamos la parte física, pero le trabajó una compañera que trabaja conmigo en la mentoría. Es una chica que había sido diagnosticada lupus desde muy niña, desde muy chiquita, pero por diagnosticarle lupus resulta que los papás le sobreprotegieron. Le sobreprotegían tanto que tenía 26 años y su cuerpo estaba atrofiado, estaba limitado. Entonces,
la chica tenía la costumbre de ir de médico en médico de resonancia magnética y es su modus vivendi. Entonces, cuando tomó la parte física en 2 meses, se recuperó notablemente. Pero a los 2 meses volvió a caer en el tema de que, ¿saben qué? Ha salido un nuevo estudio en el que hay que hacerse este examen y ya llegó aquí al Hospital X la nueva máquina en el que me voy a hacer una resonancia de no sé qué por 500, $600. Entonces tú dices, pero ya no necesitas, toda tu vida has pasado metida en máquinas y te das cuenta que a los 2 meses, mira el cambio drástico, pero es cambiar el mindset, porque si tú sigues, no te digo que medicina no excluye a la otra, pero si ya viste que médico tras médico y al momento en que te pones a hacer ejercicios, conectando con qué es lo que pasa, un cambio radical en 2 meses, claro, es como tú rompes eso. Entonces, por eso es los mensajes que uno transmite, es conecta contigo. Está bien la medicina tradicional y conecta con lo que está pasando en tu cuerpo. El tomar muchas medicinas, hay ciertas cosas que debes tomar por las inmunológicas y demás, pero también comienza a hacer algo. Ten una actitud proactiva ante lo que te está pasando. O sea, vuélvete tú dueña de tu sanación conectando otra vez con los sentidos, con la propiocepción y la interocepción. ¿Qué está pasando en mi cuerpo cada vez que hago o dejo de hacer una cosa? Y ábrete al mundo de las infinitas posibilidades. Escucha diferentes tendencias para de ahí ir cogiendo lo mejor, pero ponlo en práctica para ver qué cambios hay en tu cuerpo. Muchísimas gracias, Rosita. Como yo digo y siempre nos pasan las conversaciones de aquí, una conversación abre muchas conversaciones. Y antes de cerrar esto, que nos repitas tus redes sociales, Moni, creo que tienes algo más que preguntar o decir. No, que comparto la mirada que hay varios abordajes y que cada uno puede elegir lo mejor que le siente, pero no rechazar estos abordajes, porque el cuerpo tiene memoria, vos lo dijiste con otras palabras, y el cuerpo sabe, entonces escucha tu cuerpo, de donde sea, y yo también soy antirremedio, si hay que tomar medicamentos, ok, tómalo, pero si los podés evitar, hacelos. Pero haz otras cosas. Claro, hace otras, anda al holístico, a la medicina germánica, no sé, biodecodificación, hay tanto hoy en día, memoria celular, tantas cosas, pero el tema es que nos tenemos que informar y para eso tenemos que desarrollar el hábito de la curiosidad, nada más. Comprensión, ¿no? Comprender, entender y llevar a cabo acciones. Exacto, actuar, no dejarlo solo en el lenguaje, sino el lenguaje transformador que nos debe actuar y a tomar resoluciones acerca de nuestra vida frente a las circunstancias en las que nos encontramos. Para mí ha sido un gusto, Rosita, estar contigo aquí. Nosotros les esperamos a través de nuestras redes sociales en Instagram, YouTube y Spotify como Coaching de Mujeres. Y a ti, Rosita, si nos puedes repetir tus redes para ponerte acá abajo y que la gente lo copie. Así, @. El Resurgir del Ser. Y también en mi página web, elresurgirdelser.com. Listo, entonces para quienes quieran contactarnos a nosotras ya saben dónde encontrarnos, y a Rosa Torres, experta en biomecánica y neurociencias, la pueden encontrar en las redes ya mencionadas. Para nosotros un gusto estar aquí, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Adiós. Bye bye.